Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a la Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y en el vídeo del día de hoy vengo a hablar de mis lecturas del mes de diciembre y enero. Sí, sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí el último vídeo. En ese vídeo yo comenté que quería dejar aquí en el canal lo que eran todo mi resumen de lecturas del año y empecé a hacerlo. O sea, había empezado con las lecturas de Halloween. Era algo que yo quería dejar como si fuera pues un reading journal. Pues quiero que quede guardado, ¿no? El resumen de lecturas. Hay veces que yo consulto algún vídeo, simplemente que ahora sí lo voy a grabar del tirón, pero las lecturas que estoy realizando durante el mes de septiembre y también el mes de octubre pues están mucho más tematizadas con el terror, así que lo que voy a hacer es subirlos en tandas de 2 en 2 más o menos, porque yo no todos los meses del año he leído o he leído con la misma intensidad, que luego además más adelante, pero vendrá Navidad, los resúmenes del año. Y esta vez sí que quería que hubiera aquí en el canal un referente cuando diga que uno de mis libros es favorito del año, ¿no? Y bueno, la realidad es que yo en diciembre empecé muchos libros, empecé Mujercitas, empecé un montón de libros con temática navideña, pero no los terminé o no los terminé en diciembre, ¿no? El primero que terminé fue dentro de esta obra que recoge las 4 novelas referentes a Sherlock Holmes por Arthur Conan Doyle, que yo recomiendo mucho porque es de Penguin Classic, en estas ediciones que son muy económicas. Luego en esta misma colección y de esta misma edición pues están los relatos que tienen que ver con Sherlock Holmes, pero en 2 libros más, 2 volúmenes más separados. Este está muy bien, ya digo que leí el del perro de los Baskerville. Sherlock Holmes me encanta la prosa de Arthur Conan Doyle, que da comienzo cuando aparece muerto como por un paro cardíaco el último heredero directo de los Baskerville y bueno, en extrañas circunstancias, ¿no? Y en este caso vamos a ver que se hace cargo Watson. Sherlock Holmes se marcha y parece estar ayudando a Watson lo que es a través de cartas, si no recuerdo mal. Se envían, se cartean, se escriben cosas sobre la investigación y le da su punto de vista. Pero bueno, esto va a tomar un giro en la trama que realmente a mí al final, obviamente no voy a decirlo, pero me pareció súper curioso y yo personalmente no lo esperaba. También leí El cine italiano en 100 películas, que esta obra está muy bien escrita, está muy bien, o sea, es un trabajo muy grande el que realiza el autor de la obra para recoger toda la filmatografía italiana, que vamos a ver representada a lo largo de muchos años de cine italiano, desde el cine de Alessandrini, pasando por todos los grandes hasta Surillini. Y bueno, yo realmente lo quería leer porque a mí me encanta el italiano, yo estoy aprendiendo italiano de forma autodidacta y lo que quería era una información acerca del cine italiano lo suficientemente grande para que yo pudiera elegir qué películas quería ver y poder aproximarme a ellas en la lengua original, ¿no? Pero bueno, si os gusta el cine en líneas generales, este tipo de obras que no son muy extensas, pues recogen, aparte, la historia del argumento, el momento en el que se rueda, los directores, un poco esa contextualización de las obras de Alianza Editorial en libro de bolsillo, y hay más. El primer libro, o de los primeros libros que leí en enero, fue el de 5 mujeres, que, bueno, yo lo leí en electrónico, entonces aquí no tengo no tengo el libro físico, así que voy a estar dejando la cubierta. Este libro lo leí porque había oído hablar de él y también escuché que contaba una pequeña historia sobre el libro Mikey del canal Mikey F, que contaba que este libro había tenido mucho éxito en Reino Unido y ahora se acababa de publicar en ese momento, digo por enero, no sé, no me acuerdo muy bien, como que acababa de ser traducido. Este libro lo que nos va a contar es la historia real de las víctimas de Jack el Destripador. La autora de este libro quiere hacer, bueno, hizo cuando lo escribió, un esfuerzo muy grande en investigar muy bien a todas las víctimas de los asesinatos de Jack el Destripador, porque para ella era una deuda moral de cara a las víctimas, porque como sabéis, el que se hizo célebre, el que es homenajeado entre comillas, ¿no? Pero el que genera toda esa expectativa en torno a él, casi como si fuera un artista de cine, es el asesino. Y las víctimas quedan
como vilipendiadas en la historia porque realmente pasaron como si fueran prostitutas. Esto en la época victoriana, ¿no? Se puede entender porque era, no justificar, pero sí entender porque en esa época había unos valores muy férreos y entonces se quiso dar este significado a estas mujeres. Pero que ejercieran la prostitución así como de forma oficial, o sea, como que se dedicaran a ello, solamente una de ellas era prostituta. El resto de las mujeres eran mujeres que vivían en la calle, que por circunstancias que nos va a ir desvelando ella a lo largo de las historias, pues habían acabado en una situación de calle. En ese momento en Inglaterra había muchísima gente en esta situación. Hubo unas revueltas, unas manifestaciones muy grandes en el contexto social en el que se desarrolla en ese momento Londres, el Londres victoriano, pero también cada una de las historias. Entonces eran mujeres que en ese momento estaban, a lo mejor tenían pareja, o a lo mejor no, estaban solas y estaban en una situación de calle, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto para la moral victoriana pues eran mujeres de mala vida, ¿no? No estaban en casa como les correspondía, como sirvientas, como amas de casa, casadas, porque muchas de ellas eran separadas, habían tenido matrimonios que habían fracasado y estaban en esa situación. Solamente una de ellas no tendría que haber acabado, no hablamos de asesinato, pero en la situación de calle, una de ellas no tenía por qué haber acabado así, pero también acaba así. Y esto nos lo explica muy bien el libro. Ella lo que quiere es hacer justicia porque en la época victoriana se puede entender que las tacharan de eso en los periódicos, hacerlas de menos, pero lo que no se entiende es que a día de hoy siga pasando eso y no se moleste la gente en investigar, en saber realmente que es una mentira histórica, no eran prostitutas. Y bueno, yo os recomiendo mucho esa lectura, porque es súper interesante, pero he de decir que a mí me marcó mucho esa lectura. Porque yo creo que cualquiera de nosotros puede acabar en esa situación, es decir, que por un tema familiar, por un tema personal, por haber tomado X decisión o la otra, ninguno de nosotros estamos exentos a tener una situación como esa, ¿no? Lo que me hizo empatizar mucho con ellas. Cuenta su vida, su historia, para que sepamos de ellas que fueron injustamente eliminadas de la faz de la tierra y encima su asesino se cubre de todo este aura de, pues eso, casi como si fuera una estrella de cine, ¿no? En enero leí este libro, El Tribunale delle Anime, en italiano, pero que estos los tenéis también en español. Donato Carrisi está súper traducido. Yo creo que se llama igual, El Tribunal de las Almas. En cuanto al italiano que hay aquí, pues para mí fue un poco más difícil que los otros libros que yo había leído en italiano, que tenéis recogidos aquí en el canal o en el vídeo de mejores lecturas o demás. Yo creo que no tanto por el idioma en sí, sino porque este libro, yo he visto críticas en español al libro y cambia mucho de escenario, cambia mucho de tiempo. Entonces, si puede ser un poco incluso complejo leyéndolo en español, pues en otro idioma se complica un poco más. Sin embargo, la historia es muy interesante. El marido de una fotógrafa de la policía que aparece muerto. Luego, por otra parte, tenemos a Marcus, que creo que es argentino y está también en la policía, porque él es un cazador de la oscuridad. Al menos esa es la traducción literal del nombre en italiano. Él se dedica a investigar crímenes porque pues tiene una habilidad, bueno, para capturar a gente que no se puede fácilmente llegar a ellos. Él tiene una amnesia muy grande porque se ha quedado así tras un ataque que, bueno, a lo largo de las páginas del libro vamos a ir sabiendo cosas de ese ataque. Está ambientado en Roma y tenemos también la historia de una enfermera que su hermana fue víctima de un pederasta cuando era pequeña. Entonces hay un hombre que tiene un infarto, ella va al domicilio de ese hombre y descubre que él tiene un patín que era de su hermana, ella tiene el otro, ¿no? Desde que la asesinaron. Entonces pues descubre así que es la persona que asesinó a su hermana y aún así pues ella está en la situación de que tiene que salvarle la vida porque tiene un infarto, ¿no? Al mismo tiempo ha desaparecido una chica que es una estudiante que, bueno, que es la que está investigando Marcus, ¿no? La desaparición de esta chica, a ver si pueden llegar a tiempo
antes de que aparezca muerta, porque ha habido otros casos similares a la desaparición de esta chica. Y bueno, en eso consiste, ¿no? Se unen todos los puntos de la historia, como digo, es compleja, tiene varios hilos temporales, está muy interesante. Y lo más interesante de todo es que Donato Carrisi dice que este tribunal, el Tribunal de las Almas, existe, que es el archivo criminalístico más grande que existe en el mundo, que está en el Vaticano. ¿Por qué existe esto? Resulta que desde tiempos muy antiguos, con las peregrinaciones al Vaticano, a Roma, claro, ahí iba mucha gente a confesarse. De esa gente que se confesaba, a lo largo de la historia, pues ha ido mucha gente con crímenes atroces, ¿no? A confesar. O sea, hay un secreto de confesión dentro de lo que es la Iglesia Católica que no se puede romper, pero existe este archivo donde sí se volcaban, ya digo, él dice que existe, que lo vio. Yo he intentado buscarlo en español y en italiano y bueno, yo le leí a él en una entrevista que decía que se podía visitar incluso la web o algo así. Ya digo, no me acuerdo 100% bien, pero yo no llegué nunca a ver nada relacionado con el Tribunal de las Almas. Pero bueno, él dice que sí, que él está, desde que descubrió que existía este tribunal, se le ocurrió la novela. Bueno, lo que iba diciendo, las confesiones más atroces sí se volcaban en una base de datos, pero era una base de datos secreta del Vaticano, ¿no? Eso que estoy diciendo, el Tribunal de las Almas, tiene conexión con la historia. Sé que está quedando una explicación muy compleja, pero si avanzo en ello, pues es un thriller. Realmente daría demasiado de la trama, ¿no? Y también leí El Club Literario para Matar Vampiros. Y bueno, he de decir que con este libro he descubierto la pluma maestra de Grady Hendrix. Desde ese momento he leído absolutamente casi todo lo que tiene publicado. Quiero hacer un vídeo especial, pues eso, para la Spooky Season acerca de Grady Hendrix. Este libro es un libro muy aclamado por los lectores, que va de un grupo de mujeres, de amas de casa de los años 80, ambienta casi todas sus historias en los años 80, le encantan las historias de terror de los años 80, ya hablaré un poquito más de ello, ya digo, en otro vídeo. Bueno, son un grupo de amas de casa que tienen un club literario. Al principio es un club literario de obras maestras de la literatura, pero bueno, realmente a ellas les gustan otro tipo de historias y se les atraganta un poco los libros que tienen que leer porque, claro, están ocupadas con sus hijos, con las tareas de la casa, que vamos a ver a la protagonista que está sobresaturada porque le pasan un montón de cosas, ¿no? Y entonces rompen con ese club y ellas forman otro en el cual se dedican a leer pues obras de terror, de true crime, a escondidas, ¿no? Y lo crean como al margen del primer club literario. Entonces al inicio, cuando empiezas a leer Grady Hendrix, tienes la sensación de que se está burlando del género, ¿no? De que no estás leyendo una obra de terror, sino pues alguien que se está riendo, porque tú mismo te ríes un montón con los inicios de las obras, ¿no? Pero luego, conforme avanza la historia, te das cuenta de que sí que estás ante una obra de terror 100% súper bien trabajada, con partes y escenas que son 100% del género, ¿no? En este caso lo que va a pasar es que se muda al vecindario un hombre que bueno, yo creo que para nadie es secreto a estas alturas de que es un vampiro. Entonces, pues poco a poco van a ir viendo algo extraño en él y van a empezar como a investigar. Y bueno, mucho más no quiero decir, solo que es una obra increíble, que a todo el mundo le ha encantado y que ya digo, se ha convertido en una de mis novelas favoritas y él ha subido en un solo año a mi top 10 de autores del mundo, ¿no? Y bueno, hasta aquí este vídeo, yo me despido ya, este vídeo de lecturas de diciembre y enero. Pero bueno, voy a continuar con el resto de meses, como comentaba, ya cada domingo como subía antes, ¿no? Y espero volveros a ver en otro vídeo aquí en el canal.